el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestra Señora, Reina del Santísimo Rosario de Fátima, Santo Domingo nuestro Padre, Santo Tomás de Aquino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, venimos arduos con el curso, después de haber llegado al tema de nominalismo. El tema del nominalismo en realidad es como la antítesis, es la contracara a lo que realmente hay que considerar. Es decir, la tesis es la doctrina de la analogía. El nominalismo llega como una versión contestataria o revolucionaria a lo que tradicionalmente se sostuvo acerca del modo de considerar las cosas, los entes metafísicos. Es decir, que tenemos entonces la tesis es la analogía. El tema está sintetizado perfectamente por Santo Tomás de Aquino, es decir, es un tema metafísico de profunda raigambre tomista, con algunos elementos ya puestos en Aristóteles, otros elementos anteriores en Platón, algunos elementos anteriores también en los pitagóricos, pero la formulación definitiva está hecha en la escolástica, sobre todo en Santo Tomás de Aquino, que entonces viene a ser la versión ecuánime respecto del modo en que nosotros debemos de considerar el conocimiento metafísico y el valor que tienen para todo el mundo de los entes trascendentes, es decir, tiene toda la significación de la apertura a lo trascendental. Entonces, esto es lo que hay que partir diciendo, ¿no? Nosotros habíamos visto el nominalismo luego de hacer un análisis más o menos exhaustivo de lo que son el conocimiento de la esencia, del ente finito, la estructura, la composición de materia y forma, de esencia y existencia, el ente real y existente como sustancia con sus modos o accidentes, determinaciones accidentales. Bien, una vez hecha esa consideración, nosotros íbamos sacando algunas conclusiones, a saber que lo que el entendimiento conoce de las cosas particulares es la esencia misma, y que la esencia le corresponde al compuesto entero del ente, es decir, al ente real y concreto que existe fuera del pensamiento, con subsistencia propia y que tiene un principio potencial, que es la materia, y un principio actual, que es la determinación o perfección, que es la forma. Esa es la esencia misma, y que el entendimiento lo adquiere, lo conoce y se apropia de la esencia de las cosas de manera directa. El nominalismo es la negación de esto. Por eso conviene ver cuáles son las derivaciones que tiene el pensamiento nominalista. Ahora bien, dentro de las desviaciones o derivaciones tremendas que tiene el nominalismo, Andrés la semana pasada mencionaba esto de la navaja de Occam, ¿no? Esto de que no es necesario multiplicar los entes sin necesidad, es una formulación lastimosa por todo lo que deja de lado. Es decir, el nominalismo cierra la vía para el conocimiento de Dios.
directamente. Cuando el nominalismo afirma que solamente los entes concretos y finitos que se dan a la experiencia es lo único que el entendimiento puede conocer conceptualmente, que lo demás no es más que una especie de formulación interna del sujeto y proyecciones del sujeto, entonces definitivamente no hay nada más que hablar. Esta idea evangélica que está, digamos, en el apóstol San Pablo, de que Dios se hizo cognoscible al hombre por medio de su creación, queda clausurado para el nominalismo. O sea, para el nominalismo esto no es nada más que artículo de fe, porque el entendimiento parece ser que no nos dice nada respecto de Dios. Bueno, acá está el grave problema de lo que el nominalismo recorta, es decir, la apertura necesaria a la consideración de la existencia de Dios. Esto es lo que hay que rescatar siempre, esto es lo que hay que clarificar, de qué manera el entendimiento es capaz de conocer a partir de lo finito, de las cosas creadas, o de las cosas materiales concretas, elevarse por vía de abstracción o de separación al conocimiento de entes más perfectos, como ser, por ejemplo, las jerarquías angélicas, y sobre todo a Dios, que es la perfección suma y plena de toda la realidad. Respecto de esto, lo primero que hay que decir es que nosotros estamos frente a la antesala de uno de los problemas filosóficos más centrales, más problemáticos, ¿no? Más importantes, que es la pregunta acerca de la relación que hay entre lo uno y lo múltiple. Es decir, cómo es que existen cosas múltiples y a la vez algo que sea uno. ¿Qué significa esta pregunta? Aristóteles la formuló de una manera muy, muy bella y dice: una pregunta siempre presente y que nunca pudo ser respondida. ¿Qué es el ser? Es decir, todas las cosas que hay en el mundo son el ser, son manifestación del ser. Es la presencia del ser que abarca absolutamente todo. Y ahí, en este mundo de cosas que son, está metido el hombre con su inteligencia, buscando como una especie de fundamento, buscando como una especie de orden o explicación del ser. Porque nosotros decimos que el ser reúne absolutamente todo. Y todo lo que es, todo lo que existe en el orden real, no es nada más que existencia, no es nada más que ser. Por otra parte, hay una limitación por parte del entendimiento, que el entendimiento conoce las cosas, pero limitada, es decir, el entendimiento humano llega solamente a expresar las cosas como género. Cuando yo hablaba de los predicamentos, género, especie, diferencia, propiedad, accidente, el género es como si fuese la máxima expresión conceptual que puede alcanzar el entendimiento. Y así entendido, el género es la sustancia misma. Por ejemplo, la cosa. Si yo digo el hombre, el hombre, digamos, es como una suma de realidades o determinaciones universales cuya categoría suprema es la sustancia. El entendimiento no comprende conceptualmente nada más que eso. Es decir que cuando dice Aristóteles que el ser se dice de todas las cosas, pero de modo diverso, está diciendo, por un lado, está la realidad primera, es decir, la sustancia, y después todos sus modos de predicarse, el género, la especie, la diferencia, la propiedad del accidente, etc.
Esos 5 predicamentos, todo lo que nosotros podemos conceptualizar, estos son universales, es decir, son modos de entender la realidad, de abstraerla y de predicarla, ¿no es cierto? Yo vengo insistiendo un poco en esto últimamente, pero para decir, propiamente el ser se dice de este modo. Es decir, cuando yo digo hombre, Juan es hombre, me estoy refiriendo a que Juan tiene una determinación tal que le hace participar del género bajo el cual todos los demás hombres entran, ¿no? Sin embargo, yo afirmo que la esencia del hombre está en Juan, individualizada, particularizada. Pero el entendimiento afirma el ser hombre como animal racional, lo predica de modo universal, es decir, saca de Juan, saca de todas las determinaciones particulares que tiene Juan y abstrae la idea universal. Este es el modo propio de predicar las cosas. Todo lo que nosotros predicamos del ser, de la multiplicidad de seres que hay en el orden del mundo, caen bajo estas determinaciones. Pero también hay otra cuestión, que el ser va más allá en realidad de eso. Es decir, el concepto no abarca la totalidad del ser, la profundidad del ser o la amplitud del ser mismo. Es decir, que todo lo real se escapa de múltiples maneras también al entendimiento. Entonces el entendimiento lo que hace es como ir captando nociones de las cosas particulares y formulando conceptos universales. Pero el ser en cuanto tal no se puede conceptualizar. Es decir, hay algo que está por encima de estos 5 predicamentos, que es el ser mismo. Es decir, no se puede pensar conceptualmente el ser, sino solamente como género o como diferencia, es decir, como esencia de algo, como la cosa concreta. Este problema metafísico ha, digamos, como empujado a varias corrientes como para tratar de formular una solución. Entonces nosotros tenemos 3 alternativas que podemos encarar. Primero, o el ser es unívoco, y yo digo, el ser es lo común a absolutamente todas las cosas y nada escapa al ser, entonces se dice pura y exclusivamente de todo lo que hay. Es decir, la realidad cae absolutamente bajo la determinación de ser. Y el problema aquí es que, como lo han formulado los metafísicos, si el ser es unívoco, no habría distinción entre el orden sobrenatural del orden natural. Entonces, Dios mismo se identifica con el ser y las criaturas se identifican también con el ser. Entonces hay un modo unívoco de predicar acerca de Dios y acerca de la criatura. Es decir, que cuando nosotros predicamos de Dios las perfecciones, la predicamos directamente y de la misma forma de las criaturas. Entonces entre uno y otro no hay distinción. De este modo es, por ejemplo, el pensamiento de Parménides, para quien el ser es absolutamente todo y nada escapa a su poderío, digamos. Nosotros lo hemos entendido de diversas maneras cuando hablamos, por ejemplo, del concepto del panteísmo. Es decir, la idea esta de que todo es Dios, todo el orden natural se identifica de una sola manera o se expresa de una sola manera. Esta es la corriente entonces que sostiene que el ser es unívoco. Se dice tanto de Dios como de la criatura lo mismo. Está también la contracara, que sería la postura que sostiene que el ser es equívoco. Según esto se afirma solamente la multiplicidad de los entes. ¿Qué significa? Que las cosas de la realidad, del mundo, son totalmente dispares. Solo existen realidades individuales
y entre una y otra no hay comunicabilidad. Esta es la postura del nominalismo. El problema está en que surge la pregunta, ¿cómo es posible unificar la plenitud del ser con la multiplicidad de los entes? Es decir, el ser es necesariamente, es imposible que no sea, es absolutamente perfecto el ser. Es decir, hay una realidad que siempre es y nunca no es, en formulación platónica. Platón le dio esta perfección a las ideas del mundo inteligible. Las cosas que están separadas en el orden inteligible, algunos de ustedes tal vez no tienen muy presente, grosso modo, ¿no es cierto?, el pensamiento de Platón. Para Platón existen dos órdenes distintos del ser. Un orden superior absolutamente perfecto, que para él es el ontos on, lo realmente real, que es el mundo de las ideas. Pero el ser, ese ser que se refiere, ¿es el ser de Dios? El ser de Dios. Estamos hablando del ser. Sí, el ser de Dios. Sí, claro. Para Platón, ese ser perfectísimo está separado en un mundo celestial, que no tiene comunicación con las cosas concretas más que con un modo de participación. Las cosas múltiples y finitas, es decir, las cosas que cambian, que son y no son, que dejan de ser, solamente participan de las perfecciones del ente puro, del ser puro que tienen las ideas. Entonces ya en Platón hay una distinción en el ser, en el orden del ser. Hay un modo de ser perfectísimo, absolutamente pleno, digamos, donde las cosas existen y las cosas del mundo, es decir, las cosas particulares, un hombre, un caballo, una casa, una montaña, copia o imita el modo de ser que tienen las ideas en el mundo inteligible. El problema que tiene Platón es que separa este orden y no le da suficiente consistencia al mundo de las cosas particulares. Es decir, si la plenitud del ser está en el orden superior, en el mundo, en topos uranos, es decir, más allá del cielo, dice Platón, si la perfección del ser está ahí, y acá en el mundo de las cosas corrompibles, corruptibles, es limitado y pobre, cuando a Platón lo apuran un poco en el diálogo del sofista, le preguntan, bueno, y en definitiva, ¿de qué valen las cosas sensibles? Y Platón tiene que decir que directamente las cosas sensibles ni valen, son una nada. Un menudo problema. Entonces el problema siempre presente del pensamiento filosófico. ¿Cómo es que sea posible la conciliación entre el ser finito y el ser eterno? Aquí vienen formulaciones que en apariencia no tienen suficiente problematización por ahí, para algunos, si no llegas a ver bien a dónde está el punto, pero un error en este plano termina, por ejemplo, en un panteísmo al modo hegeliano, donde solamente la realidad es una, intrascendente, es decir, puramente inmanente, que tiene univocidad y las cosas particulares no son más que modos de expresarse esa univocidad. Entonces, las cosas particulares pasan a ser como accidentes. Para Hegel existe una sola sustancia, una sola cosa, una sola realidad. Las cosas múltiples son accidentes de esa única sustancia. Nosotros, el ser humano, no es más que una cosa accidental de la única sustancia, de este ser unívoco que está presente absolutamente en todo. Hay también una identidad, por supuesto, de lo real con Dios, ¿no? Lo que pasa es que en Hegel está totalmente desdivinizado, ¿no? Está naturalizado, por así decirlo. Bien, la alternativa entonces, o el ser es unívoco o el ser es equívoco, o solamente hay un ser o solamente hay multiplicidad y nada más. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es esta, ¿no? Partimos de la expresión esta que dice Aristóteles. El ser se dice
de todas las cosas, pero de un modo diverso. Y aquí viene la tercera alternativa, entonces, que es la analogía. La analogía afirma que las cosas son diversas, pero con una cierta relación de igualdad entre todas. Es decir, a un nombre o a un concepto le corresponde una igualdad según una relación mayor o menor con otra. ¿Qué significa? Que nosotros podemos conocer perfectamente una esencia que se distingue de otras, pero es la inteligencia la que busca la relación de igualdad entre toda la multiplicidad de lo que hay en la realidad. Primera cuestión, no se puede negar la subsistencia de las cosas reales, es decir, la existencia de los modos de ser que hay en la realidad. Ahora, estos modos de ser tienen diversas relaciones. Yo tengo, por ejemplo, conceptos unívocos. Los conceptos unívocos son aquellos cuyo nombre se dice exclusivamente de una cosa. Por ejemplo, si yo digo hombre, si yo digo león, si digo casa, si digo perro, si digo árbol. Este es un concepto tomado unívocamente, es decir, el nombre, la palabra que expresa esa esencia le corresponde perfectamente a eso que está significando. Hay que recordar que las palabras significan la esencia. Entonces, cuando yo menciono una cosa por el nombre, lo que estoy haciendo es significando su esencia. Este modo unívoco de decir las cosas reúne bajo un concepto lo múltiple. Entonces, hombre es todo aquello cuyas identidades conservan, por ejemplo, la nota de animalidad y de racionalidad. Entonces, todo lo que sea animal racional es hombre. El entendimiento lo que hace es unificarlos bajo una determinación, siempre salvando la diferencia. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que lo que hace el pensamiento es tomar las notas universales que hay en las cosas, pero no suspendemos la subsistencia que hay en lo particular. Lo único que hago es tomar lo general. Pero yo cuando hablo de Juan no es solamente un animal racional. Es muchísimo más que eso. Bueno, el entendimiento lo que hace es, para expresar la esencia, toma lo común que hay en Juan de todos los otros hombres, pero siempre salvando la diferencia. Es decir, reconociendo que entre Juan y Pedro hay similitudes, pero hay diferencias también. La diferencia no se niega, simplemente se afirma la igualdad, la semejanza. Es decir, en cada concepto hay una relación de semejanza. Se conserva, digamos, una noción común. Entonces se dice que un concepto es unívoco cuando expresa, el término latino es muy significativo, simpliciter idem, es decir, cuando a secas o directamente expresa lo mismo, lo común. Cuando yo digo la palabra león, estoy expresando algo simpliciter, algo esencial que le corresponde a todos los leones. Sin suspender, por supuesto, la consideración de que los leones se multiplican. Hay muchísimos leones. Bueno, pero este es el concepto tomado unívocamente. Es decir, que se reúne de una multiplicidad un término común o propio que se expresa según una igualdad. Por eso se llama unívoco. También están los conceptos equívocos. Los conceptos equívocos son aquellos que significan realidades que son dispares o irreductibles entre sí, que no tienen ninguna relación, pero que se expresan con una sola palabra. Por ejemplo, cuando yo digo gato, gato es un concepto equívoco porque puede significar o el animal o el gato hidráulico que yo uso para levantar el auto. O yo digo la palabra cólera, me puedo referir o a la enfermedad del cólera o al estado de bronca o ofuscación que tiene alguien.
Es equívoco el concepto porque expresa realidades dispares entre sí. El término latino es disparate, justamente. Disparate es cuando uno dice algo que no tiene nada que ver. Bueno, es equívoco. Cuando uno dice la palabra sierra, se puede estar refiriendo a las sierras que hay en un paisaje o a la herramienta de cortar. Bien, los conceptos equívocos entonces son irreductibles entre sí. Se expresan de una misma manera, pero no tienen semejanza. En cambio, entonces, el concepto análogo es lo que yo predico o uso diciendo de realidades distintas y semejantes a la vez. En partes las mismas y en partes diferentes. La expresión latina es simpliciter diversas o secundum quid idem. Es decir, en sí mismas son diversas, pero a según o desde un punto son la misma. Entonces cuando yo digo la palabra hombre es simpliciter diversa. ¿Qué significa? Que le corresponde a todos los hombres, pero bajo una determinación distinta. No le corresponde. Yo no hablo de la humanidad así en general, no me sirve hablar de la humanidad. Vieron que a veces hablan, ¿no? La humanidad necesita tal cosa, el mejor sistema para la humanidad, la solución para los problemas de la humanidad. Esos son abstracciones. En realidad, lo que existe son hombres concretos. Bien, la doctrina de la analogía parte de este postulado, que las cosas son simpliciter diversas, secundum quid lo mismo. Es decir, hay algo siempre común que se mantiene en el orden de la misma multiplicidad de seres. Y esto es lo que nosotros usamos en nuestro lenguaje. Cuando nosotros hablamos de las cosas, hablamos de cosas diversas bajo determinaciones comunes, si no yo no puedo predicar absolutamente nada. El problema está aquí entonces en que la palabra o el nombre de cada cosa dice muchísimo más de lo que el pobre concepto quiere expresar. Aquí, nosotros en la clase anterior veníamos hablando del nominalismo, diciendo que el nombre es todo lo que hay de la realidad. En la realidad no hay nada más que caos, confusión y desorden, y la palabra viene a poner como si fuera una especie de orden a ese caos. Aquí la diferencia está en que nosotros salvamos la realidad existente individualmente, e individualmente tiene consistencia propia, e incluso es más importante todavía. Por ejemplo, si yo hablo de Juan, yo no puedo hablar del hombre abstracto si no considero que ese hombre abstracto existe realmente. Que yo no pueda agotar intelectualmente la esencia de Juan no significa que lo que yo no entiendo de Juan queda ahí suspendido, queda al margen. En realidad es más importante. ¿Por qué? Porque Juan es mucho más que un animal racional. Aunque también de lo particular no hay nombre propio, por esta misma dificultad que tiene el entendimiento. El entendimiento siempre se maneja en el orden de lo universal. Cuando el entendimiento quiere particularizar una cosa, entra como en una especie de infinito indeterminado. Es decir, no puedo penetrar la esencia de Juan. Sin embargo, puedo ver sus propiedades. Entonces, habiendo llegado a la esencia universal, es decir, sé que Juan es un animal racional, también el entendimiento capta las propiedades que tiene Juan, o los accidentes de Juan. Hasta ahí hay una cierta pobreza en el entendimiento humano para captar entonces la realidad misma. Lo que sí, entonces, como primera medida tenemos que afirmar, es que la analogía se usa justamente para salvar de alguna manera esa dificultad que tiene el entendimiento para penetrar conceptualmente todo lo real. Hay como si fuese una línea de unidad o de relación entre lo que es uno y lo que es múltiple. ¿De qué modo se da? Según la analogía, se afirma que entre cada cosa particular
existe una cierta desigualdad. Esto que yo estoy diciendo, ¿no? Cuando yo digo animal racional, yo expreso algo común y algo distinto. ¿Por qué? Porque todos somos hombres, pero cada uno tiene particularidades. Esta noción universal que expresa la esencia, el hombre, animal racional, no rompe la individualidad puesta por la materia. Es decir, cuando nosotros veíamos la doctrina acerca de la esencia, decíamos que la esencia está completamente en lo individual, en la materia, o sea, en el compuesto de materia y forma. Ahí está la esencia. La esencia no es algo universal, digamos, que anda en un mundo separado, como decía Platón, ni en un mundo intelectual, como decía el nominalismo. La esencia está en la cosa concreta. Ahora, yo penetro, digamos, por un proceso de separación la individualidad de la cosa y abstraigo la esencia, que es la nota universal, sin romper la individualidad. Que la individualidad está puesta por la materia. En realidad, la definición, cuando yo digo el hombre es un animal racional, en realidad esa definición empobrece la realidad, porque es mucho más lo que no dice que lo que dice. En realidad lo que yo puedo decir de algo no es completo. Entonces el concepto o el verbo mental lo que hace es simplificar la realidad, es decir, tomar las notas más universales y más importantes tal vez, pero deja al margen el resto. Entonces yo digo que al simplificar la realidad, dejo de lado los aspectos que no convienen al concepto o a la esencia misma. Lo que hace el entendimiento es parificar, es decir, establecer relaciones. ¿Vieron? De tomar pares, ¿no? Y agrupar. El concepto de hombre lo que hace es parificar a todos los hombres bajo una misma semejanza, afirmando también la diferencia. Primer aspecto de la analogía. Se afirma lo múltiple bajo la consideración de las notas comunes. La analogía tiene dos modos de expresarse. Resumidamente, nosotros hablamos de que hay analogía de proporción o analogía de atribución. ¿Qué es la analogía? Es el modo en que entonces el entendimiento puede decir de las cosas, al margen de la limitación de los conceptos. Que el entendimiento esté limitado en el conocimiento de las cosas no significa que no pueda remontarse hacia lo superior. Por un lado yo tengo entonces la analogía de atribución. Según la analogía de atribución, se da o existe un primer analogado, en donde se da formalmente o intrínsecamente la perfección analógica. Fíjense, ¿no? Analogía de atribución supone que existe un primer analogado en donde la formalidad está perfectamente conviniéndole a un concepto, vamos a decir, a una ratio. Y que a la vez esta propiedad que le conviene a un concepto es causa de que se predique de todo lo demás. Vamos a un ejemplo. Cuando yo digo la palabra salud o sanidad, lo digo, por ejemplo, el hombre. Yo digo, el hombre está sano. O puedo decir que Juan tiene un color sano. O puedo decir que el clima, por ejemplo, es sano. O puedo decir que el ambiente es sano. ¿No es cierto? Y yo cuando digo, el ambiente está sano, ustedes más o menos entienden lo que yo quiero decir. Sin embargo, el concepto de salud le corresponde perfectamente a Juan, al hombre, porque es a quien le conviene, por ser viviente, tener salud. Y de manera análoga o indirecta, o bajo cierta semejanza, le corresponde al resto. Entonces yo hablo del color sano, del ambiente sano, del clima sano, siempre entendiendo que sano se dice propiamente del hombre. Entonces aquí se aplica una analogía para explicar
verbalmente una realidad múltiple, que nosotros no necesitamos conceptualizar como máquina o como procesadores de inteligencia múltiple, infinita. Simplemente nosotros lo que hacemos es atribuir a diversas realidades un mismo concepto bajo ciertas semejanzas. Aquí, entonces, yo hablo de que la salud le conviene perfectamente a Juan por ser hombre y análogamente al resto. Esto los escolásticos, Santo Tomás lo distingue como analogía de atribución intrínseca. Y también menciona la analogía de atribución extrínseca, que es cuando uno dice, por ejemplo, le llama sano a un examen médico o a un alimento. Simplemente estableciendo esta conveniencia primera del concepto de sano al primer analogado. ¿Se va entendiendo más o menos? En principio, la analogía es el modo en que el entendimiento va tomando conceptos universales y atribuyéndolo a cosas desemejantes bajo cierta razón de semejanza. Siempre, entonces, según esta analogía de atribución, existe entonces una denominación relativa de las cosas en referencia a un primer analogado. El primer analogado, o analogado príncipe, es aquel que tiene una perfección que le corresponde por sí propio y causa que uno pueda predicar de otras cosas esa misma perfección. Para decirlo en un término más metafísico, yo digo que el ser le corresponde de manera plena y perfecta a la sustancia y bajo razón analógica al accidente. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la sustancia es lo que existe por sí y el accidente es lo que existe en la sustancia. Es decir, que el accidente tiene una existencia relativa en la sustancia, no puede existir separado de la sustancia. Entonces el accidente tiene una existencia más imperfecta, por así decirlo. ¿No es cierto? Cuando la existencia plena está en la sustancia. Bien, aquí el entendimiento lo que hace es aplicar una razón de atribución, de una perfección de algo que le corresponde directamente a algo que le corresponde indirectamente. ¿Por qué es importante esto? Porque según este modo de proceder, nosotros podemos subir o ascender en el conocimiento de las cosas más allá de lo conceptual o más allá de lo puramente material. ¿Qué significa? Que yo entiendo, por ejemplo, si yo digo que Juan es bueno, además, no digo solamente que Juan es bueno, sino que Juan es más bueno que Pedro. ¿Qué hay en Juan que yo puedo abstraer de él, que me indique una relación matemática de diferencia con Pedro? ¿Por qué yo digo que Juan es más bueno que Pedro? No hay nada, digamos, conceptual que yo pueda abstraer de estos dos entes particulares. Lo que yo hago es aplicar una analogía. Bajo la razón de una perfección que la puedo aplicar a otros. Vamos a poco, porque también es como muy difícil, digamos, este tema, ¿no? Entonces, yo tengo primero analogía de atribución, que es aquello que me permite señalar a un primer analogado como aquel que reúne una perfección determinada y unos analogados secundarios que son los que participan de esa perfección. También los escolásticos, Santo Tomás de Aquino, menciona la analogía de proporción. La analogía de proporción es la que se establece en relación de uno a otro bajo una cierta relación proporcionada o bajo una cierta denominación proporcionada. Por ejemplo, cuando uno dice 3 es a 6, lo que 5 es a 10. No hay nada entre esos números que expresen una semejanza esencial, digamos, determinada, sino que el entendimiento capta que entre esos dos términos hay una relación de proporción. Esa relación de proporción está en las cosas y el entendimiento las atribuye como una propiedad. Así yo puedo decir, por ejemplo,
que el conocimiento de una ardilla es proporcional a su ser. ¿Conoce algo una ardilla? Y algo, sí, evidentemente tiene visión, tiene sentidos. Conoce, qué sé yo, si hay un peligro inminente sale corriendo, si vos le pegás no sé, si la amenazás va a salir corriendo. Es decir, hay un pequeño nivel de conocimiento. Y en Juan también el conocimiento es proporcionado a su ser. Es decir, Juan es un animal racional, entonces el conocimiento tiene un nivel de conocimiento un poco más perfecto. Y esta idea de conocimiento mayor o menor se dice en relación a Dios, que tiene el conocimiento o la inteligencia perfeccionada al infinito. Así, en Dios, el conocimiento es proporcionado a su ser. Tal es la perfección de Dios, tal es la perfección del entendimiento. Nosotros lo que hace el entendimiento es atribuir una cierta proporción a una relación que hay entre las cosas, entonces. Primera cuestión, entonces, como para ir tratando de redondear. Que el entendimiento pueda conocer en universal las cosas no significa que el universal tenga más importancia que el particular. En realidad, lo particular tiene toda la perfección dada por el acto de ser. Es decir, la existencia de Juan o de María es tan perfecta que está dada y sostenida por el acto de ser. No es que yo pienso en la humanidad que hay entre Juan y María y puedo decir que como no conozco otra cosa más que es universal, entonces lo demás no importa. En realidad, lo que importa es la disparidad también que hay entre uno y otro, ¿no? Entonces el entendimiento, cuando conoce universalmente, aun cuando lo hace, no se queda en el plano de la abstracción pura. Es muy peligroso también manejarse en el orden de las puras abstracciones. Cuando el entendimiento conoce las cosas tomadas universalmente, hace como una vuelta hacia las cosas particulares. Y está en las cosas particulares la determinación o la plenitud o perfección de su propia esencia, de su propio ser, digamos. Pero cuando vos seguís indagando en ese ser, cuando vos buscas las propiedades, esas propiedades también son universales. Vos decís, es alemán, es rubio, es alto, y son todas universalidades. Sí. O sea que nunca vos llegás A agotar la esencia o la perfección última de cada, sobre todo en el ser humano. Ahora sí, lo que nosotros podemos hacer es decir, no sé, Pedro es sabio. Esta es una perfección que se da en las cosas, pero no de una manera unívoca, sino de una manera proporcionada, de donde nosotros tomamos el concepto de sabio, de sabiduría, de una cierta perfección, tomado, digamos, la sabiduría como una cierta perfección, que se aplica o se da de modo diverso en los seres humanos. Entonces yo puedo hablar de que uno es más sabio que el otro. Y el lenguaje en esto, el conocimiento, tiene el modo también de atribuir ese grado de perfección a un ser que sea necesariamente perfecto o absolutamente perfecto. Aquí está el salto que nos permite, por vía de analogía, acercarnos al conocimiento de Dios. En principio, cuando yo hablo, por ejemplo, de causa, y yo digo que mi padre es causa de mi existencia temporal, porque él, digamos, cooperó con Dios en que yo fuera engendrado, esa idea de causa es tomada limitadamente y el entendimiento puede aplicarla propiamente a algo que sea causa perfecta e ilimitada, y eso es Dios. Así también, tomando de la experiencia varias perfecciones, el entendimiento lo que hace es atribuirlas a una perfección suprema e infinita que le corresponda de modo pleno. Entonces aquí viene la posibilidad o la vía por la cual el hombre accede al conocimiento de Dios
como ese ser del que yo les hablaba al principio, absolutamente pleno y perfecto, que está en todas las cosas de algún modo presente y que distribuye sus perfecciones en todas las cosas. Nosotros no podemos conceptualizar las perfecciones que hay en Dios, pero sí se las podemos atribuir perfectamente, por razón de semejanza. Entonces aquí viene todo el método de la teología, tal vez tomista, según la cual nosotros podemos conocer a Dios por ciertas semejanzas que le convienen a Él de manera plena y a nosotros de manera secundaria, a las cosas creadas de manera secundaria. Por eso ya se habla de vía negativa también. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos las perfecciones que hay en el mundo creado, y las perfecciones que hay en el mundo creado son limitadas. Yo puedo encontrarme con Sócrates y puedo decir, Sócrates es el hombre más sabio del mundo. Así todo, esa sabiduría es limitada, porque es humana, porque es temporal, porque está sujeta a la misma temporalidad de Sócrates. Se puede morir, digamos, ¿no? Ahora, esa magnificencia que yo puedo encontrar, esa plenitud que yo puedo encontrar, la puedo atribuir necesariamente o directamente a un ser que la tenga de manera eminente y superior. Entonces yo puedo decir, Sócrates es sabio y Dios es sabio. O puedo decir, Dios es sabio como Sócrates, pero de modo eminente. Para decirlo de una manera más precisa. Dios es sabio, así como Sócrates. Dios es sabio, pero no como Sócrates. Esa sería la vía. Dios es sabio, pero no como Sócrates, sino de manera perfecta. Así como yo digo que Dios es Padre. La paternidad en Dios se conoce por vía de analogía. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos la paternidad participada de Dios. Es decir, conozco la paternidad humana por razón de la filiación misma que se establece entre los seres humanos y reconozco que en Dios esa paternidad se da de modo perfecto. Y que en definitiva la paternidad humana viene directamente de esa perfección en Dios. Y este es el concepto de participación, entonces. El concepto de participación que está vinculado al de analogía es de raigambre platónica. Cuando Platón explica la relación que existe entre el mundo de las ideas y el mundo de las cosas concretas y materiales, dice que las cosas corpóreas o materiales copian o imitan la perfección que tienen las ideas. Y esa copia viene por vía de participación, es decir, como que toman algo de la perfección que hay en el mundo inteligible. Cuando yo hablo de la bondad de una rosa, es porque hay algo en la rosa que está participando de la bondad que hay en el mundo de las ideas. Para el cristianismo esto es perfectamente admitible, digamos. Porque en el entendimiento de Dios están todas las perfecciones contenidas de modo perfecto y pleno a como Él las piensa en la realidad. Entonces, las perfecciones que hay en el orden creado están copiando o imitando, es decir, tienen una causa ejemplar en el entendimiento divino. Es decir, porque Dios está pensando la belleza de una rosa, es que nosotros conocemos la belleza de esa rosa y podemos decir algo acerca de ella. Pero esa predicación, lo que yo puedo predicar de esa perfección, es una perfección proporcional, es decir, en realidad con Dios es desproporcionada, porque Dios está con una plenitud, digamos, infinita, con un grado, digamos, una razón infinita. Pero ciertamente, esta es la vía por la cual el entendimiento abandona su propia limitación y va dando saltos cualitativos a un orden de existencias más perfectas que, por así decir, trascienden la limitud o la limitación que hay en las cosas particulares. ¿Me siguen hasta ahí? ¿No hay alguna pregunta? Por eso nosotros podemos decir que
hay, además de las perfecciones limitadas a cada esencia, hay perfecciones trascendentales, es decir, que están más allá de las determinaciones conceptuales. Yo puedo decir algo sobre la belleza que hay, por ejemplo, en un caballo. Puedo predicar la perfección que hay en ese caballo, la plenitud, ese brillo que tiene, por el cual yo digo que es bello, que es perfectamente caballo. Eso lo digo porque lo puedo contemplar con mis propios sentidos y porque evidentemente el espíritu lo que hizo fue abstraer esas determinaciones perfectas que hay en ese caballo, pero no agotan la misma belleza de las cosas, sino que se refieren a una belleza que está por encima del ser. Es decir, la belleza de una cosa particular no agota a la misma belleza. Entonces, cuando yo digo que algo es bello, lo digo absolutamente de todas las cosas que son bellas, porque no hay solamente un caballo bello y lo demás no. En realidad, hay belleza en todos lados. Y esa belleza que yo veo reflejada en las cosas particulares me refieren a una plenitud que está más allá del ser limitado. De una perfección que está más allá del género. Esta es la idea del concepto de lo trascendental. Lo trascendental es la existencia de aquellas cosas que están más allá de la determinación conceptual o del género. Por eso yo decía al principio que el entendimiento llega a formular como modo más abstracto el concepto de ser, es decir, el concepto de sustancia. Cuando yo digo algo, hasta ahí, yo más no puedo decir, no hay nada más allá de eso. ¿Me siguen? Entonces, sí, a partir de las perfecciones que yo encuentro en las cosas particulares, puedo formular un modo de ser más pleno y más perfecto que necesariamente se expresan en el misterio de Dios. Por eso la razón análoga, entonces, rompe la limitación del puro concepto y de la pura y simple abstracción. ¿Por qué? Porque nosotros no nos movemos en el plano de las abstracciones. Las abstracciones son modos de conocer o de acercarnos a la realidad para explicarla. Pero no es que cuando yo hablo de Juan, hablo de un Juan abstracto, de un hombre abstracto. Esto trae muchísimos problemas, graves problemas. En el mundo actual, el mundo del liberalismo es así, se mueven. Cuando el liberalismo habla de que somos todos iguales, lo que está haciendo, está pensando en una humanidad abstracta. Porque en realidad no es eso que somos todos iguales. Si vos bajás a la realidad concreta, somos todos diferentes. ¿De qué igualdad me está hablando? Sí, una igualdad abstracta, así tomada al hombre como género, como humanidad, así en general. Pero eso no tiene razón de ser. Santo Tomás dice que la esencia de cada cosa le corresponde al compuesto concreto y existente. Es decir, a la realidad particular. Es decir, que aun cuando nosotros conocemos la esencia de la rosa y la conocemos de modo universal, aún allí hay que afirmarla que la esencia le corresponde a la rosa misma y no a la idea de la rosa. Este salto que dio Platón, o en el cual se quedó Platón, de poner a los universales en un mundo separado. Por eso se habla de que en Platón existe un realismo exagerado. ¿Por qué? Porque para Platón el mundo de las ideas es mucho más real que el mundo de las cosas concretas. Por eso se habla de realismo exagerado. Nosotros afirmamos el realismo, es decir, aquello según lo cual podemos afirmar que las esencias están puras y completamente dadas en las cosas concretas que están perfeccionadas por el acto de ser. Nosotros no nos olvidamos. Igual cuando hablan de libertad, ¿no es cierto? Las libertades, hay que asegurar la libertad de todos, pero eso es una cosa abstracta. O cuando me dicen el derecho, todos tenemos derecho de viajar a Bariloche. ¿Es cierto eso? Y yo tengo que pensar a ver qué posibilidad. Yo no tengo posibilidad ahora, ¿no? Para mí, ¿qué clase de derecho es ese?
Y yo no voy a ir, tengo que trabajar, me sale mucha plata, lo que sea. Todos tienen derecho a... Esas son abstracciones. En realidad, lo que vale son las cosas concretas. Es decir, no hablen de libertad en abstracto, sino de cuáles son las libertades reales de las cuales los seres humanos podemos gozar hoy en día. Porque si no, yo agarro y formulo sobre ideas generales una realidad subsistente y aparte, entonces genero, digamos, un caos, una arbitrariedad. Bien, no sé si alcanzo, digamos, a cerrar absolutamente el tema de analogía, pero en principio vale esto de que el conocimiento conceptual de las cosas me permite afirmar entonces relaciones entre la multiplicidad de los entes sin romper o sin aniquilar la existencia concreta de cada uno de ellos, es decir, no nos quedamos en el plano de la universalidad pura, y además de esta universalidad yo puedo atribuir perfecciones que están más allá de su propio límite, del propio límite de las cosas concretas o físicas. Y ahí está el camino abierto, o la vía, para acceder al conocimiento de Dios, o poder decir algo, ¿no? A esto de que a Dios lo conocemos más por lo que no es que por lo que es. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos penetrar la esencia divina con nuestro pensamiento. No hay modo. ¿Podemos decir algo de Él? Sí podemos decir algo, ¿no? No vamos a aplicar la navaja de Occam y vamos a decir, no se puede decir nada. Sí se puede decir, ¿no? Está, por ejemplo, actualmente el llamado, la corriente del positivismo lógico, que tiene a Wittgenstein, por ejemplo, como uno de sus exponentes más interesantes, más radicales, más importantes, que él postula, dentro del orden de la limitación del lenguaje para expresar las cosas, aplica esta idea occamiana, ¿no? de la navaja, y dice, de aquello que no se puede hablar, mejor es callar. Porque el lenguaje no puede penetrar las entidades metafísicas, esas son abstracciones y no tienen razón de ser, no es necesario discutir cuestiones metafísicas. Acá lo único que importa es la ciencia, la precisión de la ciencia. ¿Y cuál es el trabajo de la filosofía? Hacer un análisis del lenguaje. Es decir, poner los límites. Hasta dónde nosotros podemos hablar. Justamente para que haya ciencia, ¿no? Más allá de eso no. Por eso dice, de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Por lo menos en rigor científico. Ahora, si usted dice que Juan es santo, y bueno, eso es poético. Puede escribir una poesía sobre la santidad de Juan, pero no, eso no corresponde a ninguna realidad concreta, ¿no? Entonces, si usted quiere hacer una poesía, un verso o un cantito sobre la santidad de Juan, allá está, pero no venga a decir que eso tiene validez universal. Bueno, este es el gran recorte que nosotros hoy por hoy sufrimos por parte del despotismo, digamos, cientificista, ¿no? Actual. La verdad es que el lenguaje no dice todas las cosas, pero las puede atribuir de manera perfecta por medio de estas relaciones que hay entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, aun cuando hay limitación por parte del entendimiento para agotar una especie o una esencia, todavía nos queda esta posibilidad de que el ente se deja decir de muchos modos y que estas perfecciones son reales, no son imaginarias. Esto es muy importante también porque me permite a mí reconocer, por ejemplo, que hay hombres más perfectos que otros. ¿Se entiende? Si yo veo que no sé, un artista, no sé, un ingeniero hace un puente más bello que otro, y eso es algo que está en la realidad. El modo de atribuir la perfección de uno a otro es limitado y se hace por vía de semejanza, según una perfección absoluta y plena que está en Dios y de modo participado en las cosas creadas.
Pero esa perfección existe en la realidad. Así yo puedo decir que entonces, no sé, este arquitecto es mejor que este. O puedo decir también que ser arquitecto es mejor que ser albañil. ¿Por qué? Porque el arquitecto conoce en plenitud ciertos principios universales que gobiernan a todo el arte de la construcción. No, pero esas son relaciones que expresan una perfección necesaria que hay en las cosas. ¿Se entiende? No hay ningún problema en afirmar estas perfecciones que hay en las cosas. No son perfecciones teológicas o poéticas, son perfecciones que están dadas en la realidad, que se expresan de modo limitado por medio del lenguaje y que para el pensamiento filosófico, está hablando de la realidad misma que hay en las cosas. Y que estas cosas se dan, obviamente, en la realidad. No son tampoco perfecciones del pensamiento, ¿no? Entonces, si son perfecciones del pensamiento, nosotros tenemos que agarrar y decir, no, bueno, no existe un arquitecto mejor que otro, todos los arquitectos son iguales, todos tienen que cobrar lo mismo, y acá viene ya el problema del comunitarismo, ¿no? Si yo soy arquitecto, vos también, todos tienen que cobrar lo mismo, ¿por qué este va a cobrar más que este? ¿Entiendes? Entonces también los profesores, viene uno que es sanateador y otro que dice cosas mejores, y todos cobramos lo mismo, total, todos tenemos las mismas necesidades. Eso es falso. Todos tenemos las mismas necesidades, es falso. Es cierto que la carne le vale a todo el mundo lo mismo. Eso es una cuestión numérica. Pero no es cierto de que todos tenemos las mismas necesidades. Esto dicho, digamos, un poco a la ligera, pero está vinculado a esta cuestión de que o nos manejamos en el plano de las abstracciones o nos manejamos en el plano de las existencias reales, donde nosotros jerarquizamos, el entendimiento jerarquiza las cosas. Entonces, ¿sabes? Con el profe, que este profe es mejor que este otro. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a premiar por igual? Y no, la verdad que no. ¿Se entiende? Esto será en la realidad. Bueno, padre, si usted no quiere agregar algo, una como pregunta, ¿no? Estaríamos llegando aquí con la analogía como al kit de la inteligencia, ¿no es cierto? ¿Al kit de? De la inteligencia, sí. ¿no? Santo Tomás dice que es propio del sabio ordenar, ¿no es cierto? El poner orden por la analogía. Estoy pensando, por ejemplo, cuando la inteligencia artificial, para identificar la inteligencia artificial, se ponen analogías de números, de letras, ¿no es cierto? Y el hombre los puede captar. Hay cosas que el hombre solamente puede captar. De hecho, también lo gracioso usa la analogía. ¿Sí? Sí, tal. Y también Dios usa la analogía para revelarse, ¿no es cierto? Con parábolas. Profecía, tiene mucha relación, ¿no es cierto? Poner ese orden con algo. Yo no me refería a la analogía de proporción metafórica, que es otro modo, según el cual, sí, aparece esto. Por ejemplo, Santo Tomás trae el ejemplo de que, una expresión que dice, refiriéndose a Cristo, ¿no? Venció como el león de la tribu de Judá. ¿No? Venció como el león de la tribu de Judá. Evidentemente está tomando una analogía metafórica para referirse a Cristo, ¿no? Entonces, sí, viene por ahí en este sentido. La analogía aparece cotidianamente, ¿no es cierto?, en nuestra expresión. Y cuando nosotros nos referimos a Dios, lo hacemos por esta vía. No hay otro modo de hacerlo. Cuando hablamos de la santidad, del bien y de los misterios teológicos, evidentemente que estamos tomando permanentemente conceptos de la vida cotidiana, pero atribuyéndolos en un sentido más amplio o más perfecto. ¿Se entiende? Me parece que si nosotros recortamos la vía de la analogía, sí, no nos queda otra que callar, como dicen, ¿no?, estos filósofos positivistas. Siempre supone el conocimiento previo del otro ser al cual se analoga. Se atribuye, sí. Entonces, cuando vos decís el hombre es un animal racional, supone que conoces el animal, sabes cuáles son sus características, por eso se lo atribuís y lo vas haciendo extensivo.
Exacto, concepto. exactamente. Por eso el concepto varía, digamos, en extensión o en comprensión. Esto en el plano conceptual, ¿sí? Es interesante también esta experiencia que también abre a un analogante, vos expresaste en la analogía de atribución, un analogante que puede ser Dios, y ese analogante se habla del misterio, del infinito, que no conocemos. Entonces la analogía también habla del misterio y digamos, Sí. algo que desconocido. Sí, cuando nosotros hablamos del conocimiento, digamos, la experiencia nos dice poco, pero en realidad lo que conocemos profundamente lo hacemos por analogía. Entonces yo digo, un animal conoce algo, el hombre conoce mejor por tener razón, el ángel conoce en plenitud y Dios tiene la perfección del conocimiento. Eso se hace por vía de analogía de atribución, donde en Dios está, digamos, perfectamente realizada y en las criaturas inferiores está de manera más imperfecta, ¿no? Así, por ejemplo, nosotros hablamos de la luz del entendimiento agente, ya cierro porque es muy tarde, de la luz del entendimiento agente que se dice análogamente de la luz del entendimiento de la gloria de Dios, ¿no? La lumen gloria, ¿no? Es decir, que la luz del entendimiento agente, que es la que hace la verdad inteligible en el orden conceptual o de la separación, copia la luz de la gloria que hace verdaderas todas las cosas en el cielo y de un modo semejante en las cosas creadas. Es decir, que la luz del entendimiento humano participa de la luz del intelecto divino. Esto por vía de analogía se establece. El concepto de belleza o de perfección tiene que ver con algo que uno trae por sentido común, o es algo que uno conoce a partir de, llamémosle, promediar características. Por ejemplo, yo conozco a todos los hombres y sé que todos los hombres, por ejemplo, miden entre 1,50 y 1,80. Entonces, si yo encuentro un hombre que mide 1 metro, voy a decir, es menos perfecto, pero es porque yo conozco y lo traigo, o porque yo hago un promedio. ¿Cómo es que funciona eso? Sí. No, aquí hay analogía de atribución, digamos. En principio nosotros debemos decir que todas las cosas tienen perfección suficiente, pero esa perfección está jerarquizada. La perfección se dice que es suficiente porque está determinada por el acto de ser. Supongamos, si Dios me hizo de 1,20 m, no es que Dios me hizo imperfecto, como que le faltó darme un poquito más. Dios me hizo perfectamente así. Es decir, a mi esencia, a lo que yo soy, no le falta nada como tal. Pero, ciertamente, hay perfecciones superiores. Ahora, estas distinciones, digamos, en el orden de la belleza, es un poco más amplio. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de que algo es bello, la belleza siempre es el brillo de una perfección, o el brillo, es decir, es como que la perfección que hay en una forma, es decir, en algo sustancial determinado, tiene como un agregado que lo hace brillar, vamos a decir, utilizando la analogía de la luz, ¿no? Entonces sí, nosotros por analogía descubrimos grados de belleza. Ahora bien, el asunto es que como cada cosa es al modo de su propio acto, es decir, aquello que lo sostiene en su mismo ser, en su misma existencia, nosotros debemos decir que existe una cierta perfección, una cierta plenitud en cada cosa. Ahora bien, como el entendimiento conoce la belleza en un grado, digamos, más pleno, atribuye diversos, pero no hay modo de medirla, digamos, ¿no? Es decir, qué grado de belleza hay acá y qué grado de belleza acá. Eso es problemático si no parto de la consideración de que cualquier cosa, en la medida que es, tiene ya, eso ya lo vamos a ver cuando veamos el trascendental belleza. También es parte de las comparaciones, porque si yo te digo, escuchar a la ella,
caso, cuando ves un partido de básquet, vos ves un petizo en el básquet, yo digo, mirá qué petizo, me paro al lado de él, un gigante. También tiene que ver con la comparación, no hay una relación de belleza ahí, sino de la naturaleza de cada uno. Sí. Por eso está bien la pregunta, o sea, esto surge sí o sí de la experiencia que nosotros tenemos con las cosas, ¿no? Es cierto. ¿Por qué? Porque en el entendimiento o en el juicio humano no hay nada que no salga de la experiencia. Es decir, que la experiencia nos señala diversos grados o matices de la belleza. Sí, evidentemente. Ahora bien, esta afirmación sobre el modo de ser bello que hay en cada cosa se hace por atribución, por una analogía de atribución. Siempre considerando que la belleza en plenitud está contenida en Dios y en modo deficiente o participada en las criaturas. Pero cada criatura individual tiene una belleza absoluta, digamos. A la perfección de Dios, si es que nosotros llegamos a la perfección de Dios, es la perfección nuestra natural. A partir de las cosas creadas. Sí. Por eso viene a colación la expresión inicial, ¿no? De que a Dios se los conoce, porque Dios se hizo conocible a partir de las cosas creadas. Sí, terminemos así, no nos extendemos mucho. Vamos a hacer la bendición. De la bendición antes, quería invitarlos a la reunión de la tercera orden que se realiza el domingo, como es habitual los terceros domingos de cada mes. En este caso viene el padre González Guerrico, que tal vez ustedes hayan escuchado hablar. Estuvo en las jornadas de Paraná, estuvo exponiendo sobre Lutero y dará nuevamente esa charla sobre Lutero, un tema muy importante que bueno, aquí vemos en esta filosofía para tiempos difíciles la necesidad de conocer bien lo que fue Lutero y lo que implica hoy para los días actuales. ¿Y ahora? A las 11 de la mañana, después de la misa de 10. ¿Sí? Entonces, este domingo es reunión de tercera orden, pero están invitados ahí en invitaciones comunes, ¿cierto? Así que pueden invitar. Les doy la bendición. Dominus vobiscum. El Espíritu tuvo. Benedictat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Muy bien.